Imaginen esto, en el lugar más frío de nuestro planeta, sellado bajo kilómetros y kilómetros de hielo, yace un secreto. Un mundo perdido, de verdad. Ha estado aislado por millones de años. Y, ojo, podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida. Hoy nos vamos a sumergir en ese misterio. Y no, esto no es el guión de una película de ciencia ficción para nada. Esta es la pregunta, el misterio central que está detrás de una de las misiones científicas más alucinantes de nuestra era. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, para que nos hagamos una idea de este lugar, primero tenemos que hablar del frío, pero no de cualquier frío. Estamos hablando de la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra, menos 89 grados Celsius, y eso justo encima del lago. Entonces la pregunta es obvia, ¿cómo es posible que haya agua líquida allá abajo? Bueno, la respuesta es una combinación increíble de dos factores. Por un lado, el calor geotérmico que viene del interior de la Tierra y por otro, la presión brutal del hielo que tiene encima, que básicamente le baja el punto de congelación al agua. Y es aquí donde la historia realmente empieza. Vamos a ponerle nombre y apellido a este misterio helado y a entender su escala, que es simplemente increíble. Hablamos, por supuesto, del lago Vostok. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. El lago Vostok, miren, no es un laguito cualquiera, Es un verdadero gigante de agua dulce atrapado a 4.000 metros bajo el hielo. Ha estado completamente aislado del resto del mundo por un tiempo geológico, casi inimaginable. Es que las dimensiones son una locura. Para que nos demos una idea, su área es parecida a la del lago Ontario. Pero imaginen eso completamente oculto bajo 4 kilómetros de hielo. Es en esencia como tener un océano de agua dulce enterrado. Y este número es la clave de todo. Se calcula que el lago ha estado sellado, desconectado del resto del planeta, por al menos 15 millones de años. Pensemos en eso un segundo. Es un ecosistema que no ha tenido contacto con nuestra atmósfera desde mucho antes de que los seres humanos existieran. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo diablos encuentras un lago que no puedes ver? Pues bien, esta es una historia increíble, casi de detectives científicos, que se fue desarrollando a lo largo de más de un siglo. Esto no fue cosa de un día para otro, ni mucho menos. Todo empezó como una teoría, allá por finales del siglo XIX. Décadas más tarde, los sondeos sísmicos empezaron a dar pistas, como un eco de algo grande allá abajo. Luego, en los 70s, el radar aéreo ya dio indicios mucho más claros, y finalmente, en los años 90, los satélites lo confirmaron y lo mapearon con una precisión increíble. Fue un trabajo de generaciones, un paso construyendo sobre el otro. Ok, una vez que supieron que estaba ahí, la siguiente pregunta era monumental. ¿Cómo llegamos hasta él? Pero había una pregunta aún más importante. ¿Cómo llegamos sin contaminarlo, sin destruir ese mundo prístino? Y así empezó la perforación, una verdadera hazaña de ingeniería que llevó décadas. De hecho, el equipo se detuvo a propósito a solo 100 metros del lago. ¿Por qué? Porque el miedo principal era contaminar este mundo virgen con las 60 toneladas de químicos que usaban para perforar. Imaginen la presión. Pero bueno, después de años de debates y de desarrollar nuevas técnicas, el 5 de febrero de 2012, finalmente lo lograron. Rompieron el sello. Y el momento del contacto fue de película. La presión que había en el lago era tan inmensa que en cuanto perforaron, el agua salió disparada hacia arriba por el agujero. Y claro, al encontrarse con el frío del túnel, se congeló al instante. Esto creó una especie de tapón de hielo, pero era hielo del propio lago. Fue la primera muestra, aunque indirecta, que obtuvieron de ese mundo. Y con esa primera muestra, llegamos a la pregunta del $1.000.000. La verdadera razón por la que todo este esfuerzo gigantesco valió la pena. ¿Es posible que haya algo vivo ahí abajo? Aquí es donde la cosa se pone complicada. Por un lado, en el hielo que se forma justo encima del lago, encontraron ADN de miles de organismos súper diversos, una evidencia brutal. Pero por otro lado está el gran pero. El propio proceso de perforación es una fuente de contaminación potencial enorme. O sea, ¿lo que encontraron es de ahí o lo llevaron ellos? Los datos son, súper interesantes. Se identificaron más de 3.500 secuencias genéticas únicas, más del 90% de bacterias. Y lo más loco es que había ADN de organismos que aman el frío, pero también de otros que aman el calor, lo que sugiere que podría haber fuentes hidrotermales en el fondo. Incluso encontraron una bacteria totalmente desconocida, que no estaba en ninguna base de datos. El problema, claro, es que también encontraron 255 especies que sí se sabe que son contaminantes, y eso lamentablemente pone un manto de dudas sobre todo lo demás.
Entonces, el dilema es este, y es crucial. ¿Estamos viendo un ecosistema real de 15 millones de años de antigüedad? ¿O son simplemente los polizones microbianos que viajaron en la broca del taladro? Esa pregunta, a día de hoy, sigue en el centro de un debate científico muy intenso. Pero aquí es donde la historia del lago Vostok se vuelve todavía más grande. Trasciende la Antártida y se conecta con una de las búsquedas más importantes de toda la humanidad. Esta comparación es sencillamente genial. Pensemos en las condiciones del lago Vostok. Agua líquida bajo kilómetros de hielo, una presión altísima y oscuridad total. Bueno, pues resulta que esas son las condiciones más parecidas que tenemos en la Tierra a los océanos que creemos que existen en lunas como Europa, en Júpiter. Y por eso es que Vostok es tan importante. No es solo un lago, es nuestro campo de pruebas aquí en la Tierra. Es el lugar donde podemos ensayar las tecnologías y las teorías que vamos a usar para buscar vida fuera de nuestro planeta. Es literalmente como tener un océano extraterrestre aquí mismo, en casa. Y esa es la idea final, la que lo conecta todo. El lago Vostok es como un puente entre la exploración de los últimos rincones de nuestro planeta y la búsqueda de vida en el universo. Porque lo que sea que aprendamos en las profundidades heladas de la Antártida podría ser justo lo que nos prepare para lo que podríamos encontrar algún día en las profundidades de otros mundos.